Puede iniciar, ya inicié la grabación. Muy bien. Maestra Lucero, pues entonces nuevamente nosotras dos estaremos conversando un ratito sobre las técnicas de integración grupal. Bueno, aquí tenemos presencia, maestra. Perfecto. Pues entonces iniciemos por favor con nuestra actividad con respecto a cuál es la importancia de las técnicas de integración grupal. Bien, pues primero iniciaremos diciendo que tenemos tres tipos de estudiantes. Los que están orientados al dominio, los que aceptan el fracaso y los que evitan el fracaso. Los que están orientados al dominio son los que siempre quieren ganar. Los que aceptan el fracaso son aquellos que saben que no van a obtener resultados satisfactorios y no se esfuerzan por ellos. Y los que evitan el fracaso, que son aquellos que no quieren destacar, pero que sí están realizando actividades como para no verse muy afectados. ¿Cuáles son los que más dominan en su grupo clase, maestra Lucero? Como en la sesión pasada le comentaba que eh, formo parte de la estructura de supervisión escolar, entonces nuestro agrupamiento es del cuerpo directivo y propiamente un grupo clase se trabaja cuando se programa algún taller con los niños o con algún colectivo docente. Pero hablando de lo que es la estructura del cuerpo directivo, pues tenemos de todo. Hay compañeros que están orientados al dominio, otros los que aceptan el fracaso, pero no es porque no sepan, sino porque están, vamos a llamarle así, como en una zona de confort. Saben, pueden hacer, pero mejor se quedan mirando de lejos, ¿no? Y eso estamos hablando, los que aceptan el fracaso y los que evitan el fracaso. No, los que evitan el fracaso son los que pueden tener aportaciones, pueden hacer algo con tal de no, si fueran niños, con tal de no reprobar, pero hasta allá. En el caso de los orientados al dominio, es los que siempre quieren participar, quieren ganar, quieren estar en todos. Y los que aceptan el fracaso, los que pues se quedan sin hacer nada, que hay que pasen las cosas. Muy bien. Entonces observamos que estas conformaciones de los alumnos también pasan en los grupos de docentes porque son atributos individuales. Considerar que existen estos tres tipos de alumnos nos va a permitir identificar qué podemos hacer como alumnos y como maestros para evitar pensar que todos los que están en la escuela quieren aprender o que todos los que son profesores quieren trabajar. No nada más ocurre a nivel académico, pero eso nos va a implicar que habrá quien sí quiera destacar, que habrá quien diga que solo va a cumplir y que habrá quien no le importe si cumple o no cumple. ¿De qué dependerá además de las habilidades individuales? Sobre todo de la habilidad y el esfuerzo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que destacar? Primero, con respecto a la habilidad, es que vamos a ver de qué forma nosotros tenemos predispuesto lo que es fácil para nosotros. Y lo segundo es qué tanto nosotros tenemos que trabajar para conseguirlo. En todos los grupos vamos a encontrar que los alumnos van a tomar decisiones sobre aprender o no en función de estos dos elementos. ¿Qué tan hábil soy y qué tanto esfuerzo me representa? Si soy muy hábil y me representa poco esfuerzo, lo voy a lograr. Si soy muy poco hábil y me representa poco esfuerzo, voy a evaluar qué tanto me conviene hacerlo o prefiero esperar. Entonces, el primer elemento sería a qué estoy acostumbrado, a dominar, a pasar o a fracasar. Y el segundo, graduar el nivel de habilidad con el esfuerzo para que ellos se decidan a emprender acciones que les permitan aprender. Para ello, nosotros tendremos ubicados tres conceptos fundamentales que a veces trabajamos como iguales. El primero es desempeño, el segundo es rendimiento y el tercero son calificaciones. Y me gustaría, maestra Lucero, que nos escribiera en el chat antes de que les explique las diferencias, o si gusta puede decirlas verbalmente,
¿Qué entiende por cada uno de estos tres términos? ¿Cómo prefiere? ¿Nos lo escribe o nos lo cuenta? Platicamos. Bueno, en relación al primer concepto que es desempeño, consiste en las habilidades que la persona, el miembro del grupo, va a demostrar para desarrollar cierta actividad. Puede ser un desempeño, si hablamos un poquito de habilidades, donde demuestre las habilidades que él domina en este caso. El rendimiento consiste o va relacionado con el esfuerzo, lo que él está dispuesto a dar y se va a reflejar en el trabajo que esté realizando a través de un buen rendimiento. Y las calificaciones, pues se enlaza al producto o al reflejo del desempeño y el rendimiento demostrado en dicha tarea. Muy bien. Lo único que nosotros tenemos que decir es que el rendimiento está estandarizado, el desempeño no. Cuando nosotros le damos a un alumno una tarea, el desempeño es cómo lo hace y el rendimiento es cómo lo hace en función del indicador esperado. Entonces puede tener un buen desempeño, pero no va a alcanzar un excelente rendimiento comparado con el indicador. En un ejemplo muy llano, nosotros veremos, por ejemplo, que todos los vehículos sirven para llevarnos de un lugar a otro. El desempeño que ellos tienen va a estar mucho más asociado con el tipo de comodidades que nos dan. ¿Qué tanto ellos tienen un asiento cómodo, el aire acondicionado, los vidrios eléctricos? Entre más elementos tengan, tendrán un mejor desempeño, pero el rendimiento solo se va a medir en cuántos kilómetros nos dan por litro de gasolina. Y entonces ahí todos los carros se van a medir igual, porque la finalidad de un vehículo es trasladarnos de una distancia a otra. El desempeño va a ser cómo nos trasladan y el rendimiento va a ser cuántos nos cuesta ese traslado. Y en función de eso vamos a dar calificaciones. Entonces nosotros observaremos, por ejemplo, que hay vehículos que tienen poco rendimiento en gasolina, que son los de 8 cilindros. Pueden ser muy cómodos, pero casi nadie los compra porque su rendimiento es menor. Y hay vehículos que son muy pequeños y muy incómodos, pero su rendimiento es amplio y entonces, aunque su desempeño se encuentre limitado, porque no tienen a lo mejor ni siquiera una buena suspensión y se van sintiendo los baches, están mejor calificados. ¿Cómo relacionamos esto entonces con nuestro grupo clase? Puede haber alumnos muy dedicados y que se esfuercen mucho y que hagan trabajos muy bonitos, pero el rendimiento no se asocia con lo que ellos están haciendo precisamente porque nosotros tenemos ya ciertos indicadores establecidos para asentar nuestras calificaciones. ¿Y qué es lo que tenemos que cuidar entonces como docentes? Que el rendimiento verdaderamente evalúe el logro de los aprendizajes y no elementos adicionales que yo decido y que no son realmente benéficos, como los márgenes de ciertos colores, el tipo de hojas, el número de hojas. Esos son elementos de rendimiento que por lo general no nos van a ser funcionales y nos van a llevar a evaluar la habilidad y el esfuerzo otra vez. Entonces vemos que en un grupo clase, la decisión de los alumnos de trabajar o no hacerlo estará definida en la forma en la que nosotros derivemos desempeño, rendimiento y calificaciones. Si no lo hacemos de manera adecuada, entonces llevaremos a una dinámica grupal que no es lo que estamos buscando. Y sobre lo anterior, entonces nosotros tendremos que decir que los factores socioeconómicos van a ser aquellos que de manera natural van a definir cuáles son las condiciones o las oportunidades que nosotros tenemos. Después, en cuanto a la amplitud de los programas de estudio, veremos que entre más contenido, tendremos mayores dificultades para garantizar la habilidad. Después vienen las metodologías de la enseñanza, cómo nosotros hacemos este anclaje entre lo que tienen que estudiar y lo que nosotros enseñamos. Un elemento muy importante será si identificamos o no los conceptos que tienen los alumnos y el más importante es cómo es su nivel de pensamiento formal.
Y me gustaría que ustedes me dijeran, ahora sí, ya tenemos aquí a la maestra Wendy, en el chat, en un mensaje, ¿cuál creen ustedes que es el factor que más afecta el rendimiento de su comunidad escolar o de su grupo? Yo las leo. Ya, maestra. Muy bien, maestra Wendy, el nivel de pensamiento formal y los conocimientos previos. Excelente, maestra Lucero, ¿cuál es el que más le afecta a usted? El pensamiento formal. Muy bien. ¿Qué es lo que entonces nosotros... Maestra, yo creo que también ahí viene lo del nivel socioeconómico, no precisamente en cuanto a nivel socioeconómico, sino en cuanto a lo que viene siendo de los padres. O sea, no precisamente porque tienen un nivel socioeconómico alto o bajo, quiere decir que el alumno vaya a ser bueno o malo, de acuerdo a... Pero yo creo que sí también sería como compromiso de padres en cuanto a la educación. Muy bien. Es muy importante entonces que empecemos a observar cuáles son los elementos que por lo general nos limitan en nuestro trabajo, que a veces empezamos a buscar, identificar aquellos elementos que no controlamos. Observen ustedes cómo de esta pirámide que tenemos, el único que nosotros controlamos es metodologías de la enseñanza y todos los demás son ajenos a nosotros. En consecuencia, cuando nosotros queremos favorecer una adecuada dinámica del grupo clase, la principal dificultad que enfrentaremos será precisamente que no estamos enfatizando en aquello que sí podemos controlar. De hecho, maestra, en la mayoría de los colectivos en consejo técnico recaen en que uno de los factores que al final de cuentas es externo es, en ese caso, lo que comentaba la maestra, el poco compromiso de los padres de familia, el que los niños vivan en familias disfuncionales, el que no hay un trabajo de corresponsabilidad de parte del padre. Y siempre se les ha hecho saber que en ese sentido, pues a esos niños les tocó vivir en esas familias. Y como forma parte de un factor externo, lo que nosotros como docentes debemos apremiar es a la parte metodológica. ¿Por qué no reflexionar si en realidad el niño no está aprendiendo? Porque a lo mejor las técnicas o estrategias de enseñanza que utilizamos no son las que ellos necesitan. Entonces, es algo complicado ir promoviendo esta reflexión de la práctica en el docente, pero creo que es la parte medular para tratar de lograr los aprendizajes en los niños, considerando siempre que los factores externos van a existir y que con eso no podemos nosotros hacer nada, pero sí podemos hacer mucho con la parte de metodologías y formas de enseñanza. Así es. Entonces, observen ustedes cómo lo que nosotros estamos haciendo en esta clase es ver cuáles son las condiciones que sí están en nuestro control y que inciden en los aprendizajes de los alumnos. Por regla general, cuando nosotros estamos en un consejo técnico y nos preguntan qué es lo que nos hace falta, vamos a buscar factores afuera del aula. Y diremos, bueno, los padres, la mala nutrición, el entorno, la falta de libros, la falta de hábitos, ¿qué es lo que sí está dentro de nosotros? ¿Cómo es que hemos llegado a generar una dinámica de grupo inadecuada a través de las calificaciones? Primero, fiabilidad quiere decir que miden lo que tienen que medir. Y muchas veces nuestras calificaciones
no miden lo que tienen que medir, sino miden lo que yo creo que tienen que medir. Y muchas veces me equivoco porque utilizo las calificaciones como un mecanismo de control. Por ejemplo, la disciplina o el cuaderno forrado. Eso no es fiabilidad porque entonces yo no veo un reflejo directo del aprendizaje del alumno con los criterios que estoy integrando. El segundo es la validez, cuando mis calificaciones realmente no demuestran el aprendizaje de los alumnos. ¿Esto qué quiere decir? Que yo pueda recuperar a través de diferentes elementos la misma calificación y me daría el mismo resultado. Daría lo mismo que les pida que hagan un organizador gráfico a que hagan un examen, porque en los dos sacarían 10, 9, 8, 7 o 6. Si no sacan lo mismo en dos productos diferentes, no hay validez. Y el último es la predictibilidad. ¿Qué tanto eso realmente refleja cuál es el nivel de apropiación del alumno? Es decir, si yo tengo un alumno que cierra el ciclo escolar con un promedio de 10, el año que entra ese alumno volverá a destacar porque mis calificaciones fueron acordes. Si no lo hacemos, entonces no hay ninguna de las tres. ¿Cuál es el principal problema que nosotros tenemos? A veces la fiabilidad se ve mermada porque nosotros integramos elementos asociados con la disciplina y el cumplimiento de materiales. La validez se ve limitada porque nosotros solo hacemos lo que les gusta hacer a los alumnos y en consecuencia no hay predictibilidad. En un ejemplo muy importante que me gustaría a mí comentarles es en educación secundaria, nuestros alumnos cuando terminan aquí en Ciudad de México y área metropolitana, ellos lo que hacen es un examen universal para entrar a cualquier universidad o cualquier, no universidad, perdón, cualquier bachillerato. Entonces, en un solo examen entran todos los que quieren ir a las escuelas nacionales preparatorias y colegios de ciencias y humanidades dependientes de la UNAM, a las escuelas vocacionales dependientes del Politécnico, CETIS, CEBETIS, CONALEP y escuelas oficiales. Ellos hacen un examen de 128 preguntas y entonces el que tenga 128 le dan la primera opción. Y así se van hacia abajo hasta que llenen los lugares. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Que los alumnos que entregamos con promedio de 10 a veces alcanzan 70 aciertos y que los alumnos que tienen un promedio de 7, 5, 8 porque eran muy inquietos se quedan en las mejores escuelas. Entonces nuestras calificaciones no eran fiables, no fueron válidas y no eran predictivas. Porque como docentes nos centramos a veces mucho en cómo te estás portando y cómo estás entregando, que realmente en qué estás aprendiendo. Y las técnicas de integración grupal entonces nos van a llevar a que no importa cuál sea el comportamiento y los materiales de los alumnos, todos tengan las mismas posibilidades de aprender y que eso se refleje en nuestras calificaciones. Por eso es importante definir nuestras técnicas para que realmente sirvan para lo que tienen que servir y nos lleven a que ellos aprendan lo que esperamos que tengan. ¿Cuáles van a ser entonces las causas probables de las limitaciones en nuestra intervención educativa? Primero, que el alumno no se esfuerce lo suficiente. El segundo, que sus habilidades en torno a la inteligencia se encuentren limitadas. Y el último, que su capacidad para estudiar en torno a los hábitos también enfrente dificultades. Y sobre esto les quisiera yo, su siguiente pregunta es, ¿qué tipo de rol, porque ya vimos nuestro segundo tema que era roles dentro del grupo clase, qué tipo de rol observan ustedes que se asocia con cada uno de estos términos? Yo las voy a leer, por favor. ¿Qué tipo de roles van hacia el esfuerzo? ¿Qué tipo de roles a la inteligencia? ¿Y qué tipo de roles con la capacidad para estudiar? Acuérdense que Del Pozo nos habla de los roles dentro del grupo clase y nos dice 3 tipos de roles. Yo las leo, por favor. Maestra, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Muy bien, aquí se los voy a anotar. Gracias.
La maestra Lucero nos mandó este trabajo donde dice roles referidos a la tarea del grupo, roles relacionados con el mantenimiento del grupo y roles individuales. Y entonces nosotros estábamos hablando ya del esfuerzo, la inteligencia y la capacidad para estudiar. La capacidad para estudiar podría ser asociados a los roles referidos a las tareas de grupo, porque dentro de esos roles tendríamos también lo que es los buscadores de información para relacionarlo con uno en específico. Dentro de los esfuerzos también podría estar la tarea de grupo, pero también el del mantenimiento de grupo, porque de algún modo el ser reforzador, armonizador, la atención de liberador de tensiones, que era de los que estaban dentro del mantenimiento del grupo, podríamos relacionarlo con lo que es el esfuerzo. Y la otra que fue, a ver, voy a remitirme al chat. Capacidad para estudiar. Serían, también se podrían relacionar con el primero que es de las tareas, pero igual con los roles individuales. ¿Qué es lo que observamos entonces, maestra Wendy y maestra Lucero? Dentro de nuestro espacio que tenemos ya, cuando estamos compartiendo cuál es la importancia de nuestro trabajo, entonces observamos que nuestra actividad está condicionada sobre todo por la voluntad de los alumnos, porque casi todos los roles van hacia el esfuerzo. Si nosotros no garantizamos que este alumno pueda fortalecer o tener intenciones de trabajar, entonces la inteligencia y la capacidad para estudiar se van a ver afectadas. Si nosotros promovemos que a través de nuestras técnicas ellos se motiven para estudiar, entonces tendremos mucho mejores resultados. Por eso es fundamental verificar cómo es el grupo clase. Si nosotros garantizamos que las técnicas que estamos integrando garanticen que ellos vean que su esfuerzo será suficiente para lograrlo, entonces tendremos mayor posibilidad de éxito. Si utilizamos técnicas que les resultan muy complejas en función del esfuerzo, no van a intentar trabajar, pese a que puedan tener inteligencia y capacidad para estudiar. ¿Qué opina de lo que acabamos de ver, maestra Wendy? Estaba razonando en eso que me dice, bueno, en eso que menciona de las tareas, que si no están a su alcance, pues ni siquiera va a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Y pues que de ahí se derivan las otras dos situaciones. Y de hecho es algo yo considero ahorita que lo menciona que se me viene a la mente de uno de mis niños, que a veces ya ni siquiera lo intenta. O sea, ya lo ve y es como de no y se quedan así ya, ni siquiera hacen lo posible, ni siquiera preguntan. Entonces de ahí viene el esfuerzo y pues por ende pues ya ni la inteligencia ni la capacidad. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nos está buscando invitar esta materia de técnicas de integración grupal? Tenemos que buscar muchos mecanismos para que nuestros alumnos se decidan a aprender. Y para ello tendremos nosotros que ver que la motivación, entonces, esto que nosotros necesitamos garantizar, es producto de dos fuerzas principales. Primero, la expectativa del individuo de que puede hacerlo. Y el segundo, el valor que esa meta tiene para él mismo. Nosotros casi siempre pensamos que todo lo que ellos hacen en la escuela debe tener un valor para ellos mismos, es decir, les importa estar en la escuela. Pero lo cierto es que si no logramos que él crea que puede alcanzar el objetivo, aun cuando esté en la escuela, realmente no nos va a fortalecer en esta decisión de ponerse a trabajar. Y aplica también para los profesores. Nosotros pensamos que el alumno, el profesor quiere ser profesor, pero a veces lo que le importa más es que él se sienta capaz de ser un buen profesor, porque si no lo hace,
Entonces nos damos cuenta de que hay profesores que no generan ambientes de aprendizaje y que realmente el trabajo que realizan deja muchas áreas de oportunidad, porque el profesor no siente que pueda realmente destacarse como docente cuando le damos un grupo que él cree que no puede manejar. Entonces viene un tercer punto, que es el autocontrol. ¿Y hacia dónde nos orilla el autocontrol? Primero, el rendimiento escolar va a estar basado en la confianza que como docentes nosotros demos al alumno para poder expresar sus inquietudes. El segundo, ser capaces de generar curiosidad por querer aprender. El tercero, intencionalidad, decirle qué es lo que tiene que hacer. El cuarto, autocontrol, que el alumno participe de manera activa. El que sigue es la relación, que dentro de ese trabajo él pueda interactuar con nosotros o con sus compañeros. El otro es la capacidad de comunicar, es expresar lo que nosotros queremos que haga y que él pueda decirnos también lo que pretende hacer. Y el último es la cooperación, que les enseñemos a todos que pueden aprender todos y eso no es malo. La cooperación se opone a la competitividad. No tenemos por qué decir, tú cuánto sacaste de promedio o ver quién gana el primer 10 o quiénes son los primeros en terminar. La cooperación implica que todos estamos allí para aprender, no para ganar. Y entonces de estos elementos del autocontrol que nosotros tenemos aquí, me gustaría que ustedes me escribieran cuál de ellos creen que es el que les hace más falta fortalecer. Yo las leo, maestra Lucero y maestra Wendy. Maestra Lucero, la intencionalidad, decirle a los alumnos qué esperamos que hagan. Muy bien. Fíjense que a veces llegamos y les damos clase, les damos el tema y damos por hecho que ellos ya saben que tienen que hacerlo. Pero ¿por qué tienen que hacerlo o para qué tienen que hacerlo? Igual cuando nosotros estamos trabajando en el consejo técnico, les decimos, hoy tenemos junta de consejo técnico y saben que tienen que ir. ¿Para qué tienen que ir? ¿O por qué tienen que estar allí? Muy bien, maestra Wendy Elizabeth, la capacidad de comunicar. Excelente. Como estamos nosotros observando entonces, en el grupo clase sí importa nuestra materia, importa nuestro contenido y también las cosas que nos rodean. Pero si nosotros no sabemos graduar la complejidad de lo que les vamos a enseñar para que su esfuerzo sea suficiente, y ver todos estos elementos, aunque sea brevemente dentro de nuestras sesiones, eligiendo técnicas adecuadas, entonces difícilmente vamos a poder garantizar que los alumnos tengan voluntad para el trabajo. Hasta aquí me pueden decir, por favor, de lo que nosotros hemos visto, maestra Lucero, su opinión, y maestra Wendy, su opinión, por favor. Sí, maestra, yo creo que la idea o la parte medular de esta sesión precisamente es que como docentes identifiquemos los tipos de alumnos que tenemos. En el primer momento ve que manejamos que tenemos alumnos que quieren siempre destacar, otros que están para el fracaso o aquellos que están en su zona de confort y no quieren hacer actividades como señalaba la maestra, el ejemplo de su alumno. Y otros que se esquivan de ese fracaso, que hacen nada más como para mantener la clase y pasar, aún sabiendo que a lo mejor tengan habilidades para, si se esforzaran, tener un mejor rendimiento. Entonces, la idea es conocer estas clasificaciones de alumnos, pero también reconocer qué tipo de técnicas podré aplicar con los niños para lograr el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Lograr un aprendizaje. ¿Qué aprendizaje? Bueno, pues entonces tengo que tener como docente características como es de la confianza, despertar el interés y la curiosidad en los niños, hacerles saber que hay una intencionalidad en cada contenido o actividad que realizamos, saber mediar en la capacidad de comunicación que sea asertiva, que nuestras instrucciones sean claras, que fomentemos en ello el trabajo cooperativo, colaborativo
Y bueno, de manera general es lo que en esta sesión estamos analizando. Muy bien, muchas gracias. Maestra Wendy. Maestra, pues yo creo que la compañera ya lo dijo todo. Pero sí, como el nombre lo dice, ¿verdad? Lograr integrar a todos los alumnos, ¿verdad? Conociendo cada una de las características para poder generar en ellos todos los aspectos que mencionan en cuanto a su rendimiento escolar. Más que nada, o bueno, sí, es que logremos que todos los alumnos se interesen en lo que vamos a hacer, planteando actividades que al alumno le permitan generar o explorar, ¿verdad? O ser partícipes de un esfuerzo propio, que digan, ah, bueno, sí lo puedo hacer, sí lo voy a intentar. Y pues que no simplemente sea como de, ay, no está muy difícil, no está llamativo, no lo hago. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en esta segunda sesión lo que nosotros estamos viendo es cómo enfatizar en la importancia de elegir técnicas adecuadas. Y creo que ahorita ya estamos reflexionando que no todo entonces es mi contenido. ¿Cuáles van a ser entonces esas habilidades sociales de las que yo puedo echar mano para escoger mis técnicas de grupo? Primero, ¿qué tengo en la escuela? Segundo, ¿qué tanto pueden los padres apoyarme? Y último, ¿cómo es la interacción entre compañeros? Estos tres elementos nos van a condicionar. Si nuestras técnicas requieren material, pero los padres no mandan material, entonces cambiaremos de técnica. Si nuestra escuela tiene espacios reducidos para la movilidad, entonces no utilizaremos actividades que demanden el trabajo en equipo con materiales físicos. Y si los compañeros no interactúan correctamente, tampoco elegiremos actividades predominantemente colaborativas. Pero ¿qué sí podemos hacer? Salir al patio sin cuadernos, integrar actividades que se puedan realizar a través de productos mucho más sencillos, como los organizadores gráficos, por ejemplo, y fortalecer de manera paulatina la interacción con los compañeros. ¿Qué es lo que entonces nos dice? Las técnicas de integración grupal, no todas ellas demandan que tengamos que usar hojas de colores, resistol y tijeras. Una técnica de integración grupal puede ser solo a partir de pizarrón y plumón o gis, como la lluvia de ideas. A través de la pura pluma y nada más con el cuaderno, con un organizador gráfico. Y puede ser tan compleja que requiera también de materiales o no. Usualmente nosotros pensamos que cuando hablamos de técnicas o los ponemos a jugar en el patio con globos o los ponemos en el salón a recortar y no es necesario. También podemos estar en el patio sin materiales, intercambiando, participando, desplazándonos. Y podemos estar dentro del salón con nuestro propio cuaderno propiciando el pensamiento. Entonces las técnicas no demandan de materiales ni espacios adicionales. Lo que nos piden es que las conozcamos todas. ¿Cuáles son entonces en el proceso de enseñanza-aprendizaje los elementos que intervienen? Las habilidades del alumno y del maestro para poder definirlas, los conocimientos que vamos a integrar, las actitudes que vamos a promover y los valores con los cuales nosotros contamos. Los 4 elementos son fundamentales para poder llevar a cabo nuestras actividades dentro del aula. Y de estos elementos, entonces, la invitación más importante será que podamos nosotros integrarlos todos, porque así como nuestros alumnos tienen distintas habilidades, nosotros como docentes también tenemos características que nos pueden limitar para conseguir nuestros objetivos. Y si no me equivoco, este es el último, la última diapositiva que tenemos en la sesión del día de hoy. Y por favor, maestra Lucero, de la sesión que vimos hoy, ¿qué es lo positivo, lo negativo y lo interesante? Y lo mismo, maestra Wendy Elizabeth, positivo, negativo e interesante de nuestra sesión de hoy. ¿Quién de las dos quiere empezar? Yo, nada más que se escucha un poquito de ruido. No se Bueno, preocupe. lo positivo, considero que aprendimos, bueno, que empezamos a integrar más elementos, más aspectos que nos permiten llevar a cabo una mejor integración en el grupo. Lo negativo considero que fueron, bueno, que es como lo planteaba
situaciones, no sé, situaciones que están fuera de nuestro alcance, como lo mencionábamos ahorita, que es el trabajo relacionado con el compromiso de los padres y demás. Y lo interesante es, y bueno, a mí me pareció interesante lo del, ay, se me va, no, donde se mencionaba la confianza, la intencionalidad, lo de la comunicación, o sea que todo eso es parte de nuestra clase y muchas veces solamente nos enfocamos en llevar a cabo un contenido, decir, ya lo di, el que aprendió, aprendió y el que no, pues ni modo. Entonces considero que eso es, es muy interesante verlo porque a veces si lo transportamos, bueno, yo sé que si lo transportamos a la escuela y le digo, maestro, o sea, a mi director, es que, por ejemplo, como ahorita yo voy atrasada en mis contenidos, me dices, ¿qué vas atrasada? Le digo, sí, maestro, pero pues no me voy a brincar un contenido nada más porque tengo que ir en cierto contenido cuando yo sé que a lo mejor mis niños no han dominado dicho aprendizaje, entonces yo no me puedo ir nada más para cumplir con tiempos y dejar de lado si el niño aprendió o no aprendió. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra Wendy. Maestra Lucero. Sí, dentro de lo positivo es que siempre a través de una sesión, sea virtual, a distancia en este caso, se aprende. Todo este momento de interacción y de comunicación con algún compañero, algún colega, pues se aprende algo nuevo. Eso es lo positivo de la sesión. Dentro de lo relevante, me llama mucho la atención que la mayoría de los roles de los que hemos trabajado ahorita en la actividad pasada, los roles de los grupos clase, tienen que ver con la parte de esfuerzo, más con la parte de inteligencia de esfuerzo, ¿no? Eso me causó relevancia porque pues yo buscaba ahorita asociar inteligencia con cuál, relevancia con, inteligencia con cuál rol iba, en el caso de esfuerzo y rendimiento con cuál, buscando como ir empatando, ¿no? Y ahorita pues concluimos que en su mayoría todos tienen que ver con el esfuerzo. Y dentro de lo negativo es que, pues, como en la clase pasada, mientras más integrantes tengamos en estas sesiones virtuales, pues las clases son más nutridas, porque aprendemos de la experiencia y de las ideas que ellos traigan. Entonces, pues sí, me da, lamento mucho, pues no poder compartir con los compañeros de la sesión, porque a lo mejor y podían aportar ideas que nosotros estaríamos omitiendo, de acuerdo a la experiencia. Muchas gracias, maestra Lucero, y muchas gracias también, maestra Wendy, porque la clase pasada que estuvimos la maestra Lucero y yo solitas, pues platicábamos entre las dos, y en esta sesión definitivamente los ejemplos que ya escuchamos y cómo los van compartiendo nutren y enriquecen nuestro trabajo. ¿Qué es lo que me gustaría que nos lleváramos como reflexión de cierre? Observen cómo entre más participan ustedes, más se enriquece nuestra sesión, pero hasta qué punto al frente de nuestra labor a veces no favorecemos esta comunicación y nosotros pensamos que los que sabemos lo que se tiene que hacer solo somos nosotros. En esa medida nos vamos a enriquecer cuando propiciemos que platiquen. Ahorita somos dos y se puede que ustedes hablen conmigo porque somos pocos, pero cuando somos muchos lo que podemos hacer es que hablen entre ellos y seguramente se enriquece también, aunque nosotros no escuchemos lo que están diciendo. O también podemos decirles que escriban y promover que se lean una o dos participaciones. Cuando trabajamos en esta misma plataforma con grupos grandes de 20 alumnos, los 20 escriben y entonces yo voy leyendo rápido y en lugar de que abran los micrófonos, yo leo, la maestra tal dice esto, maestro esto, maestro esto. Y en 2 minutos resumo lo que todos escribieron en 5. Y entonces participamos los 20. Hay muchas formas de trabajar. El reto de esta unidad es diversificar nuestra forma de estar en el aula. Les agradezco mucho a las dos su presencia. Espero poder encontrarnos también en la siguiente sesión y que más de sus compañeros se puedan sumar para que nuestra sesión de cierre sea todavía más enriquecedora. Les deseo una excelente tarde y nos vemos en la última sesión. Hasta luego. Hasta luego, maestra, gracias. Hasta luego, Lucero. Hasta luego, maestra Wendy. Hasta luego, doctora.
Ya quiero